El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que es muy importante dentro del contexto educativo y es la evaluación por competencias. Para poder empezar a hablar de lo que es la evaluación por competencias, es bien importante hacer un marco histórico de cuál ha sido ese proceso de la evaluación en Colombia, a fin de poder establecer en qué contexto se empieza a hablar de evaluación por competencias aquí en nuestro país. Entonces vamos a hacer un recorrido alrededor de esos diferentes momentos históricos de la evaluación, identificando los objetivos propios de cada modelo, las críticas que resultaron de su aplicación y así finalmente poder establecer qué es la evaluación por competencias. El primer modelo que estuvo en nuestros contextos educativos fue la evaluación por contenidos. Este modelo, arraigado en los modelos tradicionales de la educación, se proponía evaluar precisamente el saber enciclopédico que los estudiantes construían durante los procesos escolares. La crítica a este modelo está muy de la mano con la falta de identificar esas otras cualidades, esas otras habilidades que desarrollan los estudiantes dentro de un proceso de educación integral. Luego, el ingreso de las teorías conductistas a la educación, su fuerte impacto en este ámbito, se posiciona el modelo evaluativo por objetivos. Este modelo estaba muy enfocado en desarrollar una propuesta evaluativa en la que se pudiera dar cuenta de todos los momentos, tanto en el aula como fuera de ella. Este modelo estuvo muy criticado porque realmente los docentes no podían dar cuenta de todas las acciones paso a paso que los estudiantes realizaban en su proceso de aprendizaje, no podían diligenciar los parceladores, que eran una de las herramientas propias del modelo, porque pues siempre en el aula hay situaciones que se presentan de manera extraordinaria y que es muy difícil registrar. Entonces, en ese sentido, el modelo pues no permitía acceder a ese tipo de informaciones que sucedían dentro del aula y que resultaban bastante relevantes. Una propuesta muy cercana a este modelo fue la propuesta de evaluar por logros de objetivos, una propuesta un poco más flexible que intentaba darle a los profesores la posibilidad de evaluar unas acciones específicas que desde antes del inicio del ciclo escolar se proponían con relación a cada una de las asignaturas. Esta propuesta tuvo una dificultad y era que tenía solo dos momentos de evaluación. Uno que en principio era el ingreso, el momento de entrada de los estudiantes a través de una valoración de esas conductas de entrada de los estudiantes y finalmente un proceso de evaluación final que se daba al final también del ciclo escolar. Entonces, una de las críticas que se daba alrededor de esta evaluación estaba centrada en dejar un tiempo demasiado largo para evaluar los procesos de los estudiantes. Entonces se quedaba por fuera toda la valoración del proceso. En este sentido, surge una propuesta enfocada en la evaluación de los procesos. Entonces, se propone un modelo que intenta identificar cuáles son esos procesos de aprendizaje que los estudiantes van desarrollando a lo largo del ciclo escolar. No obstante, este modelo también presenta una dificultad y es que valorar los diferentes momentos, los diferentes procesos de aprendizaje que se dan no solamente en el grupo, sino individualmente, resultan muy difíciles. Entonces es un modelo que también necesita ser reevaluado porque en la práctica resulta prácticamente imposible de lograr. Como respuesta a este modelo surge el modelo de evaluación por indicadores de logros. Esta iniciativa del Ministerio de Educación para la valoración de aspectos generales, es decir, Ministerio con este modelo lo que intenta es generar una propuesta equitativa que permita evaluar unos mismos componentes en cualquier parte del país. Es una apuesta en la que de alguna manera se intenta garantizar un ejercicio equitativo en todas las áreas, no importa si son rurales, si son urbanas. Entonces, a través de estos indicadores de logro, cada una de las áreas del conocimiento debe dar cuenta de unos aprendizajes mínimos que deben desarrollar los estudiantes. ¿Cuál fue la crítica a este modelo? Para alrededor del 1990, que se instaura este modelo en Colombia,
El ICFES y la Universidad Nacional de Colombia han dado un paso hacia lo que conocemos como evaluación por competencias y por otra parte el Ministerio está un poco alejado de la propuesta. Entonces parece que hay dos propuestas de evaluación que están desarticuladas y que no hablan muy bien de esos procesos en cuanto a una mirada nacional para la evaluación. Entonces, la evaluación por competencias se sustenta en un marco de referencia que son los estándares básicos de competencia. ¿Qué son los estándares básicos de competencia? Son unos referentes generales que permiten establecer unos lineamientos de calidad para todas las instituciones educativas, de tal manera que todos los niños, niñas y jóvenes de Colombia accedan de manera equitativa al conocimiento y de esa misma manera puedan desarrollar habilidades conceptuales, aptitudinales y del saber hacer. Entonces, en ese sentido, vamos a entender un estándar básico de competencia. ¿Qué se espera con los estándares básicos de competencia? Entonces, generar unos lineamientos de calidad, unas bases con las cuales se puede evaluar. Dos, se espera que con estos estándares los niños puedan acceder en cualquier momento, en cualquier lugar de Colombia a las mismas condiciones de calidad, a los mismos componentes y contenidos dentro de cualquiera de los ciclos educativos. Los estándares también están relacionados con esos saberes que de manera internacional pues están en boga, un poco para estar a la vanguardia de los conocimientos que se van desarrollando en otros países del mundo. Entonces, estos estándares se miden a través de unos criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación son las medidas que permiten establecer qué condiciones y en qué condiciones se deben desarrollar cada uno de los aprendizajes. Entonces son las formas, las evidencias que permiten establecer el desarrollo de un estudiante frente al conocimiento, al saber hacer y al saber desempeñarse con otros en cuanto a su convivencia. ¿Qué es entonces una competencia? Una competencia es un saber flexible que está relacionado con el saber, es decir, todo el cúmulo de conocimientos que puede desarrollar un estudiante respecto a una disciplina específica, el saber hacer, que va muy de la mano con esa posibilidad de poner en práctica esos conocimientos adquiridos, también un poco relacionado con la técnica, el poder hacer cosas y el saber vivir con otros, que es muy importante en los contextos actuales. La competencia también le permite al estudiante identificar el para qué y el por qué de cada uno de los conocimientos. En este sentido, el estudiante ya no va a aprender por el simple hecho de acumular conocimiento, sino va a entender cómo este conocimiento les sirve para resolver problemas en sus contextos cotidianos. ¿Qué es importante tener en cuenta a la hora de evaluar por competencias? Es importante identificar cuáles son esos criterios, cuáles son esas evidencias que deben presentar los estudiantes para verificar que efectivamente han alcanzado un desarrollo de competencia. Estos criterios deben construirse de manera colectiva con el equipo docente, tienen que estar visibles para los estudiantes al inicio de cada uno de los ejercicios educativos, de tal manera que ellos con el proceso puedan identificar cuáles han sido sus debilidades o sus fortalezas. Una de las ventajas de la evaluación por competencias es que le permite no solo al maestro, sino al estudiante identificar cuál es su proceso de desarrollo de cara a una competencia específica. Eso le permite a él, de manera metacognitiva, establecer procesos de mejora que seguramente le facilitarán el acceso a nuevos niveles de competencia. Esa es otra de las características de la competencia. Las competencias en los ciclos escolares se presentan de manera gradual, desde unos desempeños o desarrollos básicos a unos más complejos, de tal manera que el estudiante pueda ir paulatinamente desarrollando esos componentes. No se podría decir que las competencias son habilidades acabadas, sino son más bien habilidades en construcción que son susceptibles de mejora. Hay unos instrumentos que facilitan, digamos, aterrizar la propuesta. Esos instrumentos que tenemos dentro del marco de la evaluación por competencias son varios, no obstante en esta presentación les daré a conocer 4 de los instrumentos que son más conocidos en este campo. Primero, vamos a encontrar la toma de decisiones. La toma de decisiones es un proceso basado en los resultados de la evaluación de los estudiantes. Este está muy relacionado con
poder establecer unos criterios iniciales que se van a ir evaluando paulatinamente en el proceso. En la medida que se evalúa cada uno de esos criterios, se va proponiendo un estado de mejora para el desarrollo de esa competencia de un estudiante. Por ejemplo, uno podría decir que el aspecto de evaluar es la expresión y apreciación musical, que la competencia que se quiere identificar en este proceso es interpreta canciones, las crea y las acompaña con instrumentos musicales convencionales hechos por él. Y las claves de evaluación que permitirían identificar en qué nivel de desarrollo está el estudiante podrían ser las siguientes: nunca, rara vez, a menudo, frecuentemente, siempre. Lo que nos indicaría en ese proceso cuál es el trabajo del estudiante de cara al logro de esa competencia, ¿sí? Para eso se pueden diseñar unas tablas, unas matrices en las que se señalen cada uno de los criterios y ya sea de manera grupal o individual se pueda identificar si el estudiante siempre o casi nunca o algunas veces realiza esas acciones que visibilizarían la evidencia del logro de la competencia. A continuación van a ver unos ejemplos de matriz donde estudiante por estudiante se va señalando ese nivel de desarrollo de competencia de tal manera que al término de un pequeño ciclo del curso lectivo se puede identificar cuál es el desarrollo del estudiante. Este proceso tiene que pasar por un análisis no solamente individual sino del grupo. Eso le permite al docente identificar no solamente los procesos de los estudiantes sino de su ejercicio práctico en el aula, porque el maestro podría preguntarse si la falla de los estudiantes o que los estudiantes no hagan algunas actividades está relacionado con ellos o con su propia propuesta didáctica. Entonces, esta herramienta no solamente le sirve a los estudiantes para identificar su proceso, sino al maestro para reevaluar su ejercicio práctico en el aula. Otra de las herramientas que vamos a encontrar cuando evaluamos por competencias son las rúbricas. Las rúbricas son un conjunto fijo de criterios que explicitan el qué se quiere alcanzar con un desempeño específico en un contexto. Eso nos permite identificar si el estudiante al respecto de un criterio es excelente, aceptable, insuficiente, de tal manera que el estudiante pueda mejorar de acuerdo a ese rango de posibilidades. La autoevaluación es un proceso que está muy ligado a la evaluación por competencias, ya que posibilita que el estudiante sea crítico frente a su propio ejercicio, teniendo unos criterios claros de qué es lo que se espera en cuanto al desarrollo de las habilidades, saberes y competencias específicas, pues él mismo podrá hacer una valoración de cómo ha sido su desempeño a lo largo de ese ciclo de aprendizaje. Y finalmente, el portafolio es una herramienta práctica que le permite al estudiante recuperar toda la información, todo su trabajo alrededor de un curso, de un tema específico. Allí el estudiante va recopilando no solamente esos materiales que ha leído, esos escritos que ha realizado, esos ejercicios de construcción colectiva en el aula. Es un conjunto de elementos de su construcción personal, de sus lecturas, que le va a permitir finalmente evaluar cuál ha sido su proceso. Además de eso, es una evidencia física de ese ejercicio dentro del aula que le permitirá también, en contraste con otros portafolios, saber cuál ha sido su avance. Entonces, esto es un marco muy general de lo que es la evaluación por competencias y es necesario que nosotros pues tomemos otras herramientas, estemos en la capacidad de crear rúbricas, de recrear las estrategias que se han presentado para el mejoramiento de nuestro ejercicio en el aula.